Sí, es que no puedo cerrar este micrófono. Sí. Ok, ya cerré este estaba abierto. Ajá. ¿Ahora sí me oyen? Sí. Sí, gracias, hermano. David, hermano. Entonces ya voy a empezar. Sí, ¿Ya? adelante. Ese nos complica. Pantalla. No tienes la portada de ese, ¿verdad? No lo controlo. Muy buenos días, queridos hermanos que nos están acompañando a través de esta transmisión. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Es para nosotros un placer estar en compañía de los hermanos Claudio, el hermano Tomás, el hermano Maya, compartiendo y recordando estos 178 años de adventismo histórico, donde
necesitamos recordar de dónde venimos y para dónde vamos. De igual manera, vamos a estar presentando en esta mañana la presentación que le hemos titulado Haciendo frente a los errores después de 1844. Y miraremos nosotros que esos mismos errores que enfrentaron estos pioneros adventistas son los mismos errores que estaremos y que estamos presentando el movimiento historicista, ya que no hay nada nuevo. Lo mismo que ocurrió en el pasado es lo mismo que ocurrirá en el presente y seguirá ocurriendo hasta la misma venida del Señor Jesucristo. Por eso los vamos a invitar a que se queden aquí con nosotros, que nos acompañen y que analicen esta presentación y que al finalizar nosotros nos quedemos del lado de lo que es verdadero. Estaremos tocando algunas fibras de ecumenismo, estaremos tocando algunas porciones de apostasía, estaremos mirando que la apostasía alfa que se había presentado ya desde los comienzos de el despertar de 1844 hasta nuestros tiempos, convirtiéndose en la omega de la apostasía. Muchos de nosotros estamos esperando esa omega, pero en realidad ya está aquí esa gran apostasía, y ahora a este pequeño remanente le va a tocar hacerle frente, así como lo hicieron estos pioneros adventistas. Para comenzar, quisiera invitarlos a que me acompañen de rodillas para buscar la dirección de Dios, buscar la dirección del Espíritu Santo, y así podamos comenzar nuestra presentación de esta mañana. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor mi Dios, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te ruego y te suplico que nos dirijas con el Espíritu Santo y que todo lo que presentemos aquí sea en base a la historia, en base a un escrito está, en base a los testimonios, y que aprendamos de esos errores para no cometerlos nosotros mismos. Te ruego y te suplico por cada adventista historicista que está congregado alrededor del mundo y por todos aquellos que estarán llegando en un tiempo no muy lejano, que despertarán como estas 10 vírgenes y que 5 de ellas estarán preparadas para verte venir en gloria y majestad. Así pues, mi Dios, dirígenos, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar con esta presentación, haciéndole frente a los errores después de 1844. Vamos a mirar nosotros aquí en este diagrama sobre el cual hemos venido tratando toda esta semana en nuestra página de Facebook y en el canal de este servidor en YouTube. Tenemos nosotros aquí la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola que tanto la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, como el pionero Urias Smith, como el pionero James White, como el pionero, después de que llegaron los pioneros, este reformador que vino al adventismo para traer el mensaje de la justificación por la fe, Alonzo Trevier Jones. Todos ellos en un común acuerdo declararon que esta parábola de las 10 vírgenes representa a el pueblo adventista. Y miramos nosotros en base a este diagrama que la parábola de las 10 vírgenes viene en el contexto de Mateo 24. Y posteriormente se introduce a la parábola de las 10 vírgenes.
De igual manera, nosotros presentamos que estas 10 vírgenes se quedaron dormidas, ya que ellas esperaban la venida del esposo el 21 de marzo de 1844, cuando el pionero Guillermo Miller estaba, en base a sus cálculos, llegó a la primavera de ese año, donde terminaban el tiempo profético. Posteriormente, de marzo a agosto, hubo un tiempo de demora, un tiempo de tardanza, donde todas las vírgenes se quedaron dormidas. Pero leemos nosotros en Mateo capítulo 25 y el versículo 6, que nos dice: y tardándose el esposo, todas las vírgenes se durmieron, cabecearon, y a la medianoche fue oída un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibir. Ese clamor de medianoche, que es el mensaje que le dio la introducción a el 22 de octubre de 1844, fue dada en un campestre, en una reunión en Exeter, New Hampshire. Ahí estaban reunidos todos aquellos que habían sufrido el primer chasco en el año 1844. Posteriormente, miramos nosotros que vino un predicador que su nombre es Samuel Snow. Samuel Snow trajo el mensaje de el clamor de medianoche. Esta presentación y este tema de el sermón de este pionero Samuel Snow, ustedes lo pueden encontrar en el internet. Ahí viene cómo es que Samuel Snow trajo este mensaje en Exeter, New Hampshire. Ahí miramos nosotros que él da 6 puntos a los cuales lleva a la conclusión de que Cristo debe de regresar el 22 de octubre, o como se creía en aquel tiempo también, el 10º día del 7º mes. El hermano Samuel Snow, en estos 6 puntos que ustedes miran ahí en su pantalla, él hace la introducción dándole a los milleritas que sí se puede conocer el tiempo de la segunda venida. En su segundo argumento, él en este sermón lleva a los milleritas a creer que los 6,000 años de pecado terminarían en el otoño de 1844. En su tercer argumento, el pastor Samuel Snow da su disertación acerca de los 7 tiempos de los gentiles, y de igual manera llega a la conclusión que terminan los 2520 en el otoño de 1844. Hace su cuarta ilustración y se basa en Daniel 8:14, hablando de las 2300 tardes y mañanas, y llega también a la conclusión a el otoño de 1844. En su quinto argumento que presenta Samuel Snow, él da el estudio de las 70 semanas de Daniel 9, 24 y 25. Y ahí él muestra que las 70 semanas terminaron en el otoño. Por consiguiente, como hace un enlace con las 2300 tardes y mañanas, llega a la conclusión que faltan 1810 años para que terminen los 2300 tardes y mañanas, y entonces llegan a la conclusión de que las 2300 tardes y mañanas terminan en el otoño de 1844. En su sexto argumento, en el último punto de este sermón que da Samuel Snow, él presenta los tipos de las fiestas judías. Y en su sexto argumento, en base a el día de la purificación que se realizaba en el santuario terrenal, que era el
que era el 10º día del 7º mes, llegó a la conclusión que ese día, en 1844, caería el 22 de octubre. Eso era lo que contenía el mensaje de el clamor de medianoche. Ahora, una vez que estos hombres se llevaron este chasco, que no vino Cristo a la tierra, sino que entró al lugar santísimo, hubo también un zarandeo entre estas vírgenes que llegaron hasta el 22 de octubre de 1844. Vamos a mirar nosotros en este libro que aquí colocamos este diagrama. Ustedes miran aquí, de el otoño del 457 a el otoño de 1844, para los mileritas, antes del 44, las 2300 tardes y mañanas terminaban el 22 de octubre de 1844, y para ellos venía Cristo. Esto era lo que se estaba presentando 178 años atrás, y para el día de hoy, un 22 de octubre, ellos estaban a la expectativa de que Cristo venía a la tierra. Cristo venía por su iglesia, ellos decían así, y todos los cálculos los llevaban a esta fecha. Sin embargo, vamos a mirar nosotros en este libro que se llama Notas Biográficas de Elena G. de White, el testimonio de ella. Y miren lo que ella escribe. Dice aquí: el expectante pueblo de Dios se acercaba la hora en que ansiosamente esperaba que su gozo quedase completo con el advenimiento del Salvador. Pero tampoco esta vez vino Jesús cuando se lo esperaba, ya que ellos lo habían esperado en la primavera de ese mismo año. Sigue comentando la historia. Amarguísimo desengaño sobrecogió a la pequeña Grey, que había tenido una fe tan firme y esperanzas tan altas. No obstante, nos sorprendimos de sentirnos libres en el Señor y poderosamente sostenidos por su gracia y fortaleza. Aquí la mensajera del Señor está relatando su experiencia de lo que ellos pasaron un día como hoy, 22 de octubre del año 1844. Le damos gracias a Dios por habernos colocado a nosotros en este mensaje, a los hermanos que ya han pasado antes de mí, al haber hecho cada uno su presentación. Y así de igual manera, como ellos tuvieron que ser poderosamente sostenidos por la gracia del Señor y por la fortaleza y sentirse libres, así de igual manera nosotros tenemos que sentirnos en este tiempo. Porque miren lo que ocurre después, posteriormente, dice, se repitió, sin embargo, en grado aún más extenso, la experiencia del año anterior. Y ahora miren lo que ocurrió en 1844, después de que pasó la fecha tan esperada. Porque eso es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en el 2022. Aquellos que rechazan esta fecha, aquellos que no conocen su historia, aquellos que no saben de dónde vienen. Y lamentablemente tenemos que decirlo, y es por la razón de que los líderes que deberían de estar proclamando de dónde venimos están, como dice Isaías 58. Vamos a leerlo. Dice aquí la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, hablando de estos hombres que deberían de estar clamando lo que Isaías 56, versículo 10, lo que
se debería de estar haciendo el día de hoy. Dice aquí, sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar. Y miren cómo están estos atalayas, están exactamente como estaban las 10 vírgenes. Son perros mudos que no pueden ladrar, somnolientos, echados, aman el dormir. Si ellos son perros comilones e insaciables y son pastores que no pueden entender, todos ellos miran por sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado anda. Así es como muestra que están los pastores hoy en día, cuando deberían de estar enseñando lo que realmente nos hizo un pueblo distinto y separado del mundo, de las demás denominaciones, de las demás interpretaciones. Y miren qué más sigue diciendo este libro de notas biográficas. Gran número de personas, después de que llegó la fecha de 1844, renunció a su fe. Algunos de los que habían abrigado mucha confianza se sintieron tan hondamente heridos en su orgullo que deseaban huir del mundo. Como Jonás, se quejaban de Dios y preferían la muerte a la vida. Aquí viene ahora los que continuaron, los que habían fundado su fe en las pruebas ajenas y no en la palabra de Dios, estaban otra vez igualmente dispuestos a cambiar de opinión. Esta segunda prueba reveló una masa de inútiles despojos que habían sido atraídos al seno de la fuerte corriente de la fe adventista y arrastrados por un tiempo juntamente con quienes creían de veras y obraban fervorosamente. Fíjense que ahora encontramos nosotros que hubo un gran número que cambió su fe, que cambiaron de opinión. Y eso es exactamente lo que a nosotros nos va a tocar enfrentar en este tiempo. Por eso es que le hemos colocado al título de esta presentación que estos pioneros adventistas tuvieron que hacerle frente a todos aquellos apóstatas que cambiaron de pensamiento, que cambiaron su fe. Y eso es lo que nos está tocando ahora a nosotros, porque estamos mirando cómo la corporación adventista ha cambiado su fe, cómo los pastores que lideran han cambiado su fe, han cambiado la interpretación profética, han cambiado el método histórico por un método que no es aprobado por Dios. Y a nosotros, como a ellos, nos ha tocado vivir en el tiempo de una apostasía. Porque dice la palabra de Dios que se tiene que cumplir en Segunda de Tesalonicenses, un versículo muy conocido por nosotros, dice en el capítulo 2, que esto tiene que ocurrir antes de la venida del Hijo de Dios. Dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Encontramos aquí que tiene que venir una apostasía antes de la venida del Hijo de Dios. Y así de igual manera nos va a tocar a nosotros y nos está tocando a nosotros hacerle frente a esta apostasía. Así como lo hicieron los pioneros adventistas, esos que entraron con Cristo al lugar santísimo y descubrieron grandes verdades. Por eso es que encontramos aquí, hermanos, que tienes que agarrar fuerza de donde no la hay, que tienes que agarrar valor y sustentarte en la palabra de Dios y denunciar esta apostasía.
que ha entrado en la corporación y que si lo miráramos nosotros desde el ámbito histórico, esa apostasía que comenzó con el título de Alfa ha llegado ahora a ser la Omega, y estamos viviendo en el tiempo de la apostasía Omega. Esa apostasía que ha agarrado entre sus entrañas tanto a la corporación como a muchos ministerios independientes, porque lo vamos a mirar más adelantito, cómo esta apostasía Omega ha hecho una maraña sobre todo adventista, así como lo hizo después de 1844. Todos fueron dispersados, todos se movieron en sus estados donde estaban esperando, pero vino un tiempo de confusión en que todo estaba confuso, nadie sabía para dónde ir. Es exactamente lo mismo que a nosotros nos ha tocado vivir ahora. Miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Quedamos de nuevo chasqueados, pero no descorazonados. Resolvimos evitar toda murmuración en la experiencia crucial con que el Señor eliminaba de nosotros las escorias y nos afinaba como oro en el crisol. Decidimos someternos pacientemente al proceso de purificación que Dios consideraba necesario para nosotros y aguardar con paciente esperanza que el Señor viniese a redimir a sus probados fieles. Ellos decidieron hacerle frente. Ellos decidieron pasar por esta prueba de fe. Ellos, desde 1844 a 1848, se reunían en sus hogares, se reunían en sus casas. Y estos hombres se colocaban para estudiar la palabra de Dios, para descubrir qué es lo que había ocurrido. No estaban descorazonados, no estaban desalentados en su totalidad. Ellos querían saber qué era lo que había pasado, porque ellos necesitaban seguirse fundando en la palabra de Dios, no como las 5 vírgenes insensatas que estaban fundadas en la fe de sus hermanos. Por eso es que el movimiento adventista historicista siempre recalca y siempre invita a cada adventista a ir y escudriñar su palabra, a ir y escudriñar las escrituras, la historia, para que se funde sobre la roca, para que tenga una fe firme, no una fe basada en un hombre o en la fe de sus hermanos. Miren qué más sigue diciendo este libro de notas biográficas. Estábamos firmes en la creencia de que la predicación del tiempo señalado era de Dios. Estábamos firmes, dice la mensajera del Señor, en que el tiempo era correcto. Ese tiempo era de Dios. Eso fue, dice, lo que movió a muchos a escudriñar diligentemente la Biblia, con la cual descubrieron en ella verdades no conocidas por ellos hasta entonces. Fíjense, ellos dijeron, en cuanto al tiempo es de Dios. 1844, 22 de octubre, es de Dios. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué nos ocurrió? ¿En qué hemos fallado? Dice el pastor James White en su libro El Adventismo Bíblico que se habían equivocado en cuanto al evento. El evento era incorrecto, pero el tiempo era exacto. Y sí, no encontré más que una cita de un pionero adventista que nos relata exactamente esas verdades no conocidas por ellos hasta ese entonces. Y ese pionero fue
Urias Smith, cuando ellos llegaron a comprender la verdad presente, en su libro titulado Mirando a Jesús, a esta verdad presente, ellos llegaron. Miren lo que dice aquí el pastor Urias Smith. Se llegó a un punto de interés aún más profundo para nosotros, cuando al final de los 2300 días, en 1844, llegó el momento de la purificación del santuario, 22 de octubre, y el ministerio se trasladó del lugar santo a el lugar santísimo. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, Apocalipsis 19:11. Entonces tuvo lugar la escena descrita en Daniel 7:9, 7:10, 7:13 y Daniel 7:14. Entonces llegamos a comprender que empezó a sonar la séptima trompeta, que está en Apocalipsis 17. Entonces llegó la verdad presente y fue discernido por fe el arca del testamento de Dios allí, en ese templo. Apocalipsis 11:19. Entonces se vio la posición de la ley moral, entronizada en la misma presencia de Jehová, inmutable, eterna. Entonces descubrieron ellos la conexión entre este tema y el sello del Dios vivo, y descubrieron que había comenzado la obra de sellar a un remanente. Llegaron a la verdad presente de que están en el último mensaje de misericordia y el cierre de la gracia del movimiento adventista de la presente generación. Descubrieron también que el misterio de Dios comenzó a terminarse y comenzó la purificación del santuario. Entonces comenzó la predicación de la hora del juicio, el mensaje del primer ángel, y la iglesia entró en la gran reforma del sábado, el cuarto mandamiento. Con estos temas, todas las porciones de los mensajes de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, están conectadas. Este es el gran centro y ciudadela de lo que ahora puede denominarse la verdad presente. Esto es verdad presente. Y como decía la cita anterior, estas verdades no conocidas antes es a las cuales llegaron los pioneros adventistas que basaron su fe en la palabra de Dios. Esa gente que vivió 178 años atrás y que no desmayaron, sino que siguieron adelante. Por eso es que el hermano Maya se tomó el tiempo de invitarnos para predicar recordando estos 178 años de nuestro movimiento adventista, que no debemos de olvidar, que siempre debemos de tenerlo presente y que siempre debemos de tener presente lo que en realidad es la verdad presente. Hay muchas verdades, dice el conflicto de los siglos, hay muchas verdades, dice Primeros Escritos, pero es esto, la verdad presente, lo que el pueblo de Dios necesita, esto. Y para eso es que Dios nos ha levantado en este 2022 para predicar esta verdad presente. Ahora, hemos hecho esta introducción para que miremos cómo es que estos pioneros salieron de ese chasco, cómo recibieron estas verdades y ahora, una vez pasado el tiempo, tuvieron que hacerle frente a los nuevos errores que se estarían propagando entre ese movimiento. Dice la mensajera del Señor, quienes habían esperado el advenimiento del Señor,
no quedaron sin consuelo. Habían obtenido valiosos conocimientos de la investigación de la palabra. Ya hemos mirado todo lo que descubrieron ellos. Habían obtenido, dice, valiosos conocimientos. Comprendían más claramente el plan de salvación. Y cada día iban descubriendo en las sagradas páginas de la Biblia nuevas bellezas. De modo que ninguna palabra estaba de más, pues un pasaje daba la explicación de otro y una maravillosa armonía los concertaba a todos. Recuerden que en diciembre de 1844, Dios le dio un preciosísimo don a este remanente que quedó de ese chasco. Y ese fue el don de profecía dado a la mensajera del Señor, que en ese entonces era Helena Harmon Gold, quien ella recibió ese don de profecía. Mientras que los pioneros se sentaban para seguir estudiando esas preciosísimas verdades que ahora, hoy en día, es conocida como la verdad presente, cuando ellos llegaban a un punto que no podían comprender, Dios les mandaba el poderoso testimonio basado en el don de profecía por medio de la mensajera del Señor. Y se fueron embonando, se fueron encadenando cada una de estas preciosas verdades, de esta nueva verdad presente que ellos tenían que predicar y salir y decírselo al mundo. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Ya una vez pasado el tiempo, en este libro, en el capítulo 10 de Notas biográficas de Elena de White, ella dice: por entonces se me mostró, ya tenía ella el don de profecía, ya era profeta, que era mi deber visitar a nuestros hermanos de New Hampshire. Fuimos cordialmente recibidos por nuestros amigos en New Hampshire, pero había males que existían en ese campo que me preocupaban mucho. Hubimos de hacer frente a un espíritu de justicia propia que era muy deprimente. Fíjense que después de que estos pioneros, en compañía de la mensajera del Señor, ya estaban recibiendo esas verdades en base a la palabra de Dios, Dios les colocó a estos hombres, incluyendo a la mensajera del Señor, ir a visitar a sus hermanos. Y eso es lo que nos ha tocado a nosotros también, no solamente a ella o a ellos, sino también a nosotros, el ir a visitar a nuestros hermanos. Pero cuando llegamos a esas visitas, nos encontramos con cierto tipo de creencias que contradicen lo que recibimos como verdad presente. Y aquí la mensajera del Señor dice que cuando ella iba a visitar a sus hermanos, se encontraban con esta situación, nuevas interpretaciones, nuevos pastores, nuevos predicadores con nuevos mensajes. Y dice aquí que ellos tenían que hacerle frente a esas nuevas interpretaciones, que es exactamente lo mismo, hermanos, que nos está tocando a nosotros hacerle frente hoy en día. Porque nos han cambiado nuestra religión, nos han cambiado nuestra interpretación, nos han cambiado nuestros pilares, nos han cambiado aún las mismas Biblias, y necesitamos hacerle frente. Para eso es que Dios llamó a este remanente, que debe de ser diferente, distinto, no como las iglesias caídas. No hay absolutamente nada que tengamos que aprender de Babilonia. Dios nos ha dado todas estas verdades. Dice Primeros Escritos
que Dios no ha dado un poquito de verdad aquí y otro poquito de verdad allá. No, Él le dio a su remanente toda la verdad. Y ellos tuvieron que hacerle frente después de este 22 de octubre. Terminando el día de hoy, cuando termine este día, después de que los hermanos haya cada uno dado su presentación, tendremos que salir allá afuera, al campo, a los hogares, en los lugares de reuniones, en las redes sociales, en cada sermón, en cada predicación, tenemos que salir a hacerle frente a la apostasía omega. Porque si nos quedamos callados, seremos como los de Isaías 56, seremos perros mudos, seremos de esos pastores que no pueden labrar y que no pueden entender porque están somnolientos. Por eso es que Dios en este 22 de octubre quiere despertarte a ti, quiere despertarme a mí, quiere que agarres valor de donde no lo hay, que agarres de su Espíritu Santo para que salgas a predicar con poder, para que le des la honra y la gloria al único que se lo merece. Que entre en tu mente, en tu cabeza, que al único que le debes tu salvación es a Cristo Jesús. No se la debes a ninguna denominación o corporación. Es solamente a Cristo a quien tú le debes fidelidad y en cual debe de estar afianzada tu fe, porque tu fe tiene que estar afianzada en la roca, y esa roca es Cristo. En esa roca era donde estaba afianzada la fe de estos hombres y mujeres. Tuvieron que hacerle frente, hermanos, a estas nuevas interpretaciones. Por eso dice aquí, miren qué es lo que ellos enfrentaron, contra quién lucharon. En New Hampshire tuvimos que luchar con una especie de magnetismo espiritual, de un carácter similar al mesmerismo. Yo no sé cuántos de ustedes han mirado cómo es que en la actualidad, en los centros de reuniones de la Corporación Adventista, hay mucho mesmerismo. Hay danza, hay payasos, hay obras de teatro, hay risas, hay de todo tipo de entretenimiento que es similar al mesmerismo. Y miren lo que sigue diciendo, a lo cual ellos le hicieron frente. Fue nuestra primera experiencia de esta clase. Y ocurrió de la siguiente manera. Al llegar a Claremont, se nos dijo que había allí 2 divisiones de adventistas. ¿Cuántas divisiones había ahí? Habían 2. ¿Cuántos tipos de adventistas hay hoy en día? Hay 2 tipos de adventistas. Una que negaba su fe anterior y otra, un pequeño número, que creía que en su pasada experiencia habían sido guiados por la providencia de Dios. ¿Cuántos grupos de adventistas habían? 2. ¿Cuántos hay hoy en día? De igual manera hay 2. Los que se mantienen en la línea de la verdad presente que fue dada después de 1844 y los otros adventistas que negaron su fe anterior, que es exactamente a lo mismo que nos ha tocado enfrentar hoy en día. A estos adventistas que han negado su fe anterior, a estos que rechazan el movimiento de 1844, aquellos que rechazan a los pioneros adventistas, aquellos que rechazan la interpretación que Dios les dio en base al día profético, día por año. A eso nos va a tocar que hacerle frente hoy en día. Por eso es que el tema se llama Haciéndole frente a los errores después de 1844. Vamos a mirar nosotros ahora
que en estas dos clases de adventistas encontraremos que una clase de adventista va a estar fundada sobre la roca que es Cristo, pero va a seguir las pisadas de sus antiguos compañeros en la fe que ahora descansan en el Señor. Miren lo que dice en el boletín de la Conferencia General del 27 de mayo de 1913, a 2 años del descanso de la mensajera del Señor. Ella dice: deseo grandemente que los viejos soldados de la cruz, los pioneros adventistas, los que han encanecido en el servicio del Maestro, continúen dando un testimonio certero, a fin de que los más jóvenes en la fe puedan entender que los mensajes que el Señor nos dio en el pasado son muy importantes en esta etapa de la historia del mundo. Fíjense cuántos años habían pasado de esos mensajes que el Señor les había dado, que ellos fueron descubriendo que era la verdad presente. Y para 1913, ella dice: los mensajes que el Señor nos dio en el pasado son muy importantes en esta etapa de la historia del mundo. ¿Qué diría hoy en día? Nosotros, los que seguimos esas mismas pisadas, diríamos exactamente lo mismo. Y diríamos, como dice esta cita: nuestra experiencia pasada no ha perdido ni una jota de su fuerza. Lo que era verdad presente en el pasado sigue siendo verdad presente ahora. Y seguirá siendo verdad presente hasta que se cierre la gracia y hasta que venga Cristo en las nubes de los cielos. Seguirá siendo verdad presente. Por eso es que Dios, en este 22 de octubre del 2022, 178 años atrás, te vuelve a recordar que necesitas conocer los mensajes que Dios dio al comienzo de este remanente. Miren qué más sigue diciendo: lo que era verdad en el principio es verdad ahora. Lo que era verdad allá cuando Dios los llevó a las Escrituras y conocieron estas preciosas verdades, sigue siendo verdad ahora. Aunque nuevas e importantes verdades adecuadas para las cambiantes generaciones han sido abiertas al entendimiento, las revelaciones actuales no contradicen a las del pasado. Es decir, estas nuevas verdades que Dios siga revelando deben de estar encadenadas, embonadas en las mismas pisadas de las verdades que Dios dio al comienzo, y no deben de contradecirse entre una verdad y la otra, pues ambas verdades tienen verdad presente. Cada nueva verdad comprendida torna más significativa a la antigua. Noten, queridos hermanos, que estas nuevas verdades que salgan ahora, no nuevas, sino nuevas para nosotros, nuevas porque, como la presentación que dio el hermano Alejandro de la no inmortalidad del alma, este folleto o libro que presentó en base a el testimonio del pastor Urias Smith, para nosotros es nuevo porque no conocíamos ese libro, pero ahora es nuevo en el sentido de que ha llegado a nuestras manos, de que ha llegado a nuestro conocimiento, y esa verdad debe de hacer más significativa a la antigua. Por eso es que esta Review Angera de 1886 nos amplía en el contexto histórico que todas estas preciosas verdades que hombres sinceros de corazón están trayendo en este tiempo
que están reimprimiendo estos sermones, estos libros, que están sacando a la luz esta evidencia de testimonios que tenemos de lo que creíamos al principio y que va a ser más significativa la antigua. Miraremos que ella sigue diciendo en el libro El Otro Poder, página 31, cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse. Y aquí viene a lo que debemos de hacerle frente. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. ¿Qué dice el don de profecía? Que no debe de aceptarse ninguna postura, ninguna interpretación, ninguna suposición que obscurezca la verdad que Dios dio en el pasado, que contradiga la verdad que Dios dio en el pasado, que contradiga todo lo que Dios hizo por su remanente en el pasado. No debe de aceptarse ninguna de estas suposiciones, interpretaciones o lo que hoy comúnmente se llama nueva luz, que mucha de esta nueva luz está contradiciendo la luz que ya Dios dio en el pasado. Por eso es que hemos llegado y estamos viviendo en la gran apostasía omega. Esta es la apostasía que estaba predicha y que ya llegó, en la cual ya estamos. Por eso la venida del Hijo de Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Y miren lo que dice ella, que no debemos de aceptar esas interpretaciones, ni tampoco debemos aceptar a estos hombres cuyas interpretaciones de las escrituras les parecerá la verdad. Ahora, estos hombres son pastores, son predicadores, son religiosos. Estos hombres leen la Biblia, estos hombres oran, estos hombres predican, estos hombres hacen obra misionera, estos hombres, como vamos a mirar más adelante, hacen publicaciones, estos hombres hacen campañas, estos hombres predican, tienen una Biblia, hasta hacen puestos de avanzada. Pero dice aquí que lo que nos debe de abrir los ojos y darnos cuenta es lo que le dijo el Señor Jesús. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Cuál es tu verdad presente? Y vamos a encontrar, para poder discernir entre lo falso y lo verdadero, entre un adventista y otro adventista, ¿qué es lo que enseñas? ¿Qué es lo que predicas? Lastimosamente, en la apostasía omega, la gran mayoría de adventistas se deja mover por sentimentalismo. Ya no investigan, se dejan mover. Oh, habla muy bonito. Oh, mira, regaló un libro. Oh, mira, regaló una despensa. Oh, mira, tiene su puesto de avanzada. Oh, mira, tiene su canal, tiene su ministerio. Y ya por eso está en la verdad presente. No, señores, aquí dice clarito, clarito lo dice. ¿Qué es lo que los va a diferenciar? ¿Cómo interpretas la Biblia? ¿Cómo lees? ¿Qué enseñas? La bestia lee la Biblia. El papado hace obra misionera. El papado tiene puestos de avanzada, tiene sus monasterios. El papado da ofrendas. El papado ayuda en los terremotos, ayuda en los desastres naturales. Y por eso, ¿ya es bueno el papado? No, señores. ¿Qué es lo que los diferencia? La doctrina que enseñan, la enseñanza que le dan al pueblo.
Por eso aquí la mensajera del Señor es bien clara para que nosotros enfrentemos los errores y miremos dónde está el error. Dice, Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Esta verdad presente. Y la mensajera del Señor dice, Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. Parecía, y no es que parecía, es que realmente Dios le reveló a la mensajera lo que nos tocaría vivir a ti y a mí en esta presente generación. Nos tocaría vivir en la gran apostasía omega. Y nuestro deber es exactamente el mismo deber de ellos. Hacerles frente. Agarrar valor de donde no hay. Agarrar tu Biblia y estudiar por ti mismo. Agarrar los testimonios y comparar un texto con otro texto. Ir a la historia y ver qué era lo que creíamos. Para que nadie te engañe, para que nadie tome tu corona, para que no se pueda cumplir en ti, que aún engañarán a los mismos escogidos. Por eso es que ahora vamos a mirar nosotros cómo fueron cada uno de estos hombres trayendo esa nueva luz como estos grandes hombres que en su momento fueron usados por Dios, que en su momento predicaban, enseñaban, daban conferencias, hacían obra misionera, pero por traer algo nuevo, fueron poco a poco contradiciendo esa luz que Dios había dado. Algunos de ellos se reconvirtieron y volvieron a las sendas antiguas. Otros fueron cada vez decayendo más y más en la oscuridad hasta perder su alma. Por ejemplo, miren lo que aparece en este diagrama y vamos a llegar hasta el 2022 rastreando por las enseñanzas, como decía el testimonio, por lo que enseñan, por lo que creen, por lo que practican. En 1851 se levantó Stephen Smith, adventista del séptimo día, predicador, daba campañas, daba estudios bíblicos, pero ¿saben cuál era su error? Que él creía en 7 tiempos, comenzando a partir de 1844 y terminando en 1851. Él enseñaba que Cristo regresaría en el otoño de 1851. Del otoño de 1844 a el otoño de 1851 se cumplían exactamente 7 tiempos, 7 años. Y así como el sumo sacerdote rociaba 7 veces la gota de sangre sobre el propiciatorio, esas gotas de sangre, concluía Stephen Smith, que eran cada gota 1 año. Por lo tanto, cuando Cristo saliera del lugar santísimo, venía a la tierra. Y eso debía de ocurrir en el año 1851. A esto los enfrentó James White, Elena White. Uno que se adhirió a esta enseñanza fue el pastor José Bates, que trajo la reforma del sábado. Se fue con esa interpretación también y hasta sacó un folleto, un panfleto, donde él explicaba exactamente lo mismo que interpretaban otros. Y José Bates empezó a publicar: Cristo viene en el otoño de 1851.
Oh, mis queridos hermanos, cuando la mensajera del Señor empezó a leer ese folleto que José Bates empezó a imprimir y empezó a regalar, por muy que fuera su hermano y por muy que fuera su amigo y por muy que le hubiera traído la verdad del sábado, no lo apoyó, no le siguió la corriente, le tuvo que hacer frente a José Bates. Y James White de igual manera no se quedó callado. James White respondió a su argumento de José Bates en la Review and Herald de 1851, y ahí ellos contrarrestaron la enseñanza de Stephen Smith y José Bates, que Cristo venía en el otoño de 1851. Gloria a Dios que aquí, en estos dos casos, estos dos hombres regresaron y entendieron que no se podía conocer el tiempo, ni la hora, ni el día, ni el mes, ni el año en que Cristo volvería a la tierra. Pero lo que me sorprende es que la mensajera del Señor no se quedó callada. Lo que me sorprende es que James White no se quedó callado. Le hicieron frente. En 1887, de igual manera, viene Dudley Marvin Cambright con su nueva interpretación de que en el cielo no hay un lugar santo, que Cristo, cuando ascendió al cielo, entró directamente al lugar santísimo, y que Cristo vino en una naturaleza diferente a la de nosotros. Pero resulta que Dudley Marvin Cambright era pastor adventista, era predicador, daba estudios bíblicos, daba conferencias, guardaba el sábado, tenía su Biblia, oraba, era un misionero. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué tuvieron que hacerle frente a Cambright? Por lo que enseñaba, por lo que le estaba dando al pueblo, que la mensajera del Señor se atrevió a decir: todo lo que estás enseñando está registrándose en el cielo. Todo lo que estás repartiendo se están escribiendo en el cielo. Y lo que se está escribiendo en el cielo es apostasía. Así lo dice categóricamente la mensajera del Señor. Lastimosamente, Cambright desistió de ser adventista en 1887 y se fue a propagar sus creencias, su enseñanza. Pero lo que me sorprende es que le hicieron frente a el pastor Cambright. 1905 vino ahora el pastor Albion Fox Ballinger. ¿Y qué tenían en común con los otros tres que habían pasado? Guardaban el sábado, eran adventistas, hermanos. Ahora yo te pregunto, en la gran apostasía omega, ¿de quién crees tú que va a venir la gran apostasía? Va a venir de los pastores adventistas, de los líderes de la denominación, de la misma corporación. Por eso se llama apostasía omega. 1905, Ballinger empieza a despreciar el santuario y empieza a traer una nueva interpretación del santuario. Todavía estaba viva la mensajera del Señor y no se quedó callada. Los pastores le hicieron frente a Ballinger. Se levantó el pastor Stephen Haskell, se levantó el pastor de los que estaban, de los últimos que habían quedado para hacerle frente. A.G. Daniels le hizo frente. George Butler le hizo frente. No se quedaron callados, lo enfrentaron. Para 1905, él decide abandonar esta fe
la fe que Dios le dio a esta iglesia, a este remanente que surgió con la verdad presente. John Harvey Kellogg, con su panteísmo, en su libro titulado El Templo Viviente, de igual manera, no se quedaron callados. Ella tuvo una visión. Y en esa visión dice que ella miró cómo venía un barco y que ese barco se iba a estrellar con un témpano de hielo. Y que hubo un ángel, una voz que escuchó que dijo, hazle frente. Es la mensajera del Señor que al principio tuvo miedo de hacerle frente. Porque no era cualquier cosa enfrentarse a John Harvey Kellogg, el mayor prominente en el ámbito de la salud. Para ese entonces, todos los adventistas eran más conocidos John Harvey Kellogg que la misma mensajera del Señor. Por eso es que no era fácil hacerle frente a John Harvey Kellogg. Y ella tembló, ella tuvo miedo, pero el ángel le dijo, hazle frente. Hoy de igual manera, el Señor nos está diciendo a nosotros que por muy prominentes que sean esos pastores, tenemos que hacerle frente. Porque ya lo dijo el Señor Jesús, el que ama más a padre, a madre, a hijo o hija, no es digno de mí. Tenemos que hacerle frente, hermanos. Lamentablemente, este gran pastor que ustedes miran ahí en su pantalla, 1907, aparece Alonzo Trevier Jones. Alonzo Trevier Jones fue comisionado para reconvertir a John Harvey Kellogg. Pero resulta que en esa orden que le dio la mensajera del Señor para ir y convencer a Kellogg de su error, el que salió convencido fue Alonzo Trevier Jones, y salió con la enseñanza del panteísmo. Salió A.T. Jones convencido por John Harvey Kellogg, y ahora A.T. Jones estaba del lado de Kellogg enseñando lo mismo que enseñaba Kellogg. Qué desgracia, digo yo. Un hombre que en 1888 Dios lo había usado para traer el mensaje de la justificación por la fe, y ahora en 1907 está siendo imbuido, adquiriendo todas las enseñanzas de la apostasía. Lo más sorprendente es que no porque Dios había usado a A.T. Jones en 1888, no se le debería de hacer frente. Se levantó la mensajera del Señor, le escribió directamente a él, atacó lo que él enseñaba. Porque primero está la verdad, primero está la palabra, antes que cualquier compañerismo, antes que cualquier amistad. Por muy amado que sea una persona, jamás debe de estar por encima de un escrito está, jamás. Siempre tiene que permanecer la palabra de Dios por encima de los hombres, así sea el hombre más prominente del mundo, jamás. Lamentablemente hay dos tipos de adventistas: aquellos que ensalzan al hombre, aquellos que se dejan guiar por la corriente de los hombres y no por un categórico así dice Jehová. 1909 viene el pastor Waggoner, y Waggoner se deja imbuir en la doctrina de Cambridge. Cuando Waggoner viaja a Inglaterra, trabaja con Radi, y con Radi convence a Waggoner con las nuevas interpretaciones ahora de el continuo. Y entonces Waggoner, en sus publicaciones que él hace, empieza a expandir su nueva luz en base a el continuo. Para ese entonces todavía estaba viva la mensajera del Señor. ¿Y qué creen? También tuvo que hacerle frente. Para 1920 viene William Warren Prescott
con su nueva interpretación también seguida de Waggoner y Conradi de El Continuo. Y hubieron hombres como Silvano Hudson, que le hicieron frente, hijo de pionero, que conocía las interpretaciones que Dios había dado al comienzo de este movimiento. Hemos colocado aquí, siguiendo una línea de predicadores, que todos ellos tienen algo en común. Fueron adventistas del séptimo día. Todos ellos guardaban el sábado. Todos ellos salieron de la iglesia adventista. Todos ellos tenían su Biblia. Todos ellos predicaban. Algunos de ellos hasta vivían fuera de la ciudad. Pero ¿qué era lo que enseñaban? ¿Cómo leían? ¿Cómo interpretaban? En 1930 se levanta otro, Víctor Tacho Hutez, con su nueva denominación, los Davidianos Adventistas del Séptimo Día. 1932 sigue Conrad. 1980 Desmond Ford. Llegamos a nuestro tiempo. 2017 se levanta el señor Hugo Gambetta con sus nuevas interpretaciones. En ese mismo año empiezan a crecer cada vez más Juan Rivera, David Gate, Daniel Cúcaro, Esteban Bor. Cada uno tienen todas las cosas en común. Muchos de ellos rechazan lo que Dios dio al comienzo. Muchos de ellos, hermanos. Y resulta que todos ellos guardan el sábado. Todos ellos tienen los mismos síntomas que tuvieron los pasados. Guardan el sábado. Son adventistas. Algunos hasta viven fuera de la ciudad. Hacen obra misionera. Tienen sus canales. Predican. Pero eso lo hicieron Stephen Smith, José Bate, Cambright, Ballinger, Kellogg, Jones, Waggoner, Prescott, Hutez, Conradi, Ford. Tienen todo en común. Pero cada uno de ellos tiene su manera de interpretar la Biblia. Cada uno de ellos crea su manera. Y muchos de ellos, en los cuales a nosotros nos va a tocar que hacerle frente. Porque lastimosamente ya descansan en el Señor los pioneros adventistas. Y si ellos estuvieran vivos en base al testimonio, al ejemplo y a lo que nos han dejado escrito, estos pioneros le harían frente hoy en día a estos adventistas que denigran nuestro movimiento milerita y nuestro surgimiento con la interpretación historicista. Detrás de todos estos que hoy en día el adventista común llama grandes predicadores, vienen otros que van resurgiendo y que no sabemos si a nosotros nos va a tocar hacerle frente o a los que vienen detrás de nosotros, pero siempre va a haber un remanente que va a tener que hacerle frente a la apostasía omega, porque cada vez va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Pero gracias a Dios que su luz nunca queda escondida, resplandece como resplandecerá Cristo cuando venga en las nubes de los cielos. En el 2017 se levantó Hugo Gambetta con su nueva interpretación de las trompetas, de los sellos, de Daniel 12, de Apocalipsis 13, con la nueva interpretación de Apocalipsis 17, desechando la verdad que Dios dio al comienzo. Juan Rivera, uno de sus discípulos de Gambetta, exactamente lo mismo. Predican de ecumenismo, predican de salir de las ciudades, pero ¿cómo leen? ¿Cómo enseñan? David Gates, que no se diga, que cada vez que tiene la oportunidad, habla para una fecha de la venida del Hijo de Dios. Siempre tiene una fecha. Daniel Cúcaro, otro que de igual manera ha surgido con nuevas interpretaciones de la trompeta. Esteban Bor, que en sus seminarios de Daniel y Apocalipsis contradice como lo hicieron los
otros sucesores de ellos, a el pastor Urias Smith, a el pastor Haskell. Por ejemplo, Esteban Bor en su interpretación de los 24 ancianos, del continuo de la naturaleza humana de Cristo, todo contrario a lo que se creía al principio. Y a nosotros nos va a tocar hacerle frente. Detrás de ellos viene Juárez Sousa, Enoch Marshall, Marco Pozo, Eliseo Gaspar, este otro que aparece aquí, Emanuel Vallejos, Mark Chambers, Orlando Enamorado, Víctor Zambisen. Cada uno tiene su manera de interpretar. Pero si todos ellos se apegaran a lo que Dios dio al comienzo de este movimiento, un 22 de octubre de 1844, cuando Dios reveló preciosas verdades a este pueblo, hoy en día, si ellos predicaran eso, estoy seguro que estarían con nosotros. Pero no lo están. Y tenemos que hacerle frente, como lo hicieron los pioneros adventistas. No solamente eso, algo que está surgiendo en este tiempo es un movimiento ecuménico entre todos ellos. Miren lo que lleva al ecumenismo en el pasado y lo que está llevando al ecumenismo entre los adventistas del séptimo día hoy en día. Miren, vamos a leer una carta de cómo es que cayó A.T. Jones, cómo es que cayó Waggoner, cómo es que cayó Kellogg's, cómo es que cayó Conradi, y siguiendo el ejemplo de ellos, así es como muchos están cayendo. Miren lo que ocurrió en esta carta que Hudson Silvanus le mandó a William Warren Prescott, y que ustedes la pueden encontrar. Esta carta se escribió el 25 de abril, en un testimonio que habla Hudson cuando enfrentó a Waggoner, a Kellogg, a Jones, a Conradi. Miren lo que aparece aquí. Esto es lo que dice Hudson. Hace un poco más de 40 años atrás, yo estaba trabajando con el hermano Prescott en Inglaterra. Hudson Silvanus trabajó con Prescott. Comenzando allí y casi constantemente desde entonces, él ha estado enseñando nueva luz, constantemente criticando el mensaje original, del cual la hermana White dice en Primeros Escritos, página 258. Ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban moviendo los pilares de nuestra fe, la manera de interpretar historicista pionera. Y miren lo que ocurrió. Eso ya lo está haciendo ahora Prescott. Aún antes de ir a Inglaterra, Prescott hizo una gran campaña por los así llamados testimonios de Anna Rice. Hasta Prescott creyó en una falsa profeta. Hoy en día, muchos están creyendo en Daisy Escalante, una nueva profeta. Muchos están creyendo, y miren lo que va a ocurrir por asociarse con las falsas interpretaciones, con los falsos profetas. Dice aquí el testimonio de Hudson Silvanus, la cual afirmaba tener el don de profecía. En un tremendo testimonio desde Australia, la hermana White desenmascaró la peligrosa enseñanza de estas falsas profecías. ¿Qué hizo la hermana White? ¿Se quedó callada? No, señores. Ella le hizo frente y reprobó a aquellos que habían diseminado esas enseñanzas entre nuestro pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? Censuró las enseñanzas de Anna Rice, falsa profeta. Pero Prescott estaba del lado de Anna Rice. Miren qué más sigue diciendo este testimonio. El hermano Prescott, dice Hudson Silvanus,
me ha dicho varias veces cuánto apreciaba estar asociado con el doctor Wagoner y de estar aprendiendo su maravillosa nueva luz. ¿De dónde estaba aprendiendo Prescott ahora? De L. Joseph Wagoner. Y miren, en esa nueva luz lo que estaba aprendiendo Prescott de Wagoner. Durante algún tiempo vivieron en la misma casa, Wagoner y Prescott. Cuando el doctor Wagoner comenzó a enseñar el panteísmo, Dios en todo, pero ¿de quién aprendió eso Wagoner? De Kellogg, John Harvey Kellogg. ¿Se dan cuenta hacia dónde nos lleva el estar relacionados con aquellos que tienen falsas interpretaciones, falsos métodos de enseñanza? Nos va a llevar a una apostasía contundente, a una oscuridad completamente literal. Sigue diciendo el testimonio de Silvanus: el hermano Prescott lo siguió como un pupilo sigue a su profesor. Luego en las conferencias, ambos visitaron al doctor Kellogg en Battle Creek y trabajaron en armonía con él. Ahora ya encontramos a 3 adventistas que guardaban el sábado. 3 adventistas que trabajaron en la denominación. 3 adventistas que en su momento Dios los usó para dar un mensaje. A uno lo usó en la naturaleza humana de Cristo, a William Warren Prescott, a Wagoner en la justificación por la fe y a Kellogg en el lado de la salud. Pero ahora estos 3 hombres, ¿cómo estaban? Estaban en apostasía. Habían olvidado y habían cambiado lo que Dios había dado al comienzo. Sigue diciendo el testimonio de Silvanus. Después de algunos años, cuando el hermano Prescott se había vuelto el editor de la review, el hermano William White me dijo: el profesor Prescott ha enseñado el panteísmo tal como lo ha hecho el doctor Kellogg y no se ha percatado de su falsa enseñanza. Con la esperanza que el hermano Prescott iría a corregir este asunto, yo pedí que hicieran un reconocimiento en la review de su error, tan amplio como habían sido sus falsas enseñanzas. Pero mi amable sugerencia fue indignada y enfáticamente rehusada. Aquí encontramos ahora a Prescott, que había ido con el doctor Kellogg para sacarlo del error del panteísmo. Y resulta que ahora Kellogg hizo de Prescott su discípulo. En vez de que Prescott llevara al doctor Kellogg a esa antigua luz que era verdad, él salió con una nueva luz. Y Prescott siguió aprendiendo de Wagoner también el panteísmo. Cuando Prescott fue a visitar a Wagoner para que regresara al mensaje original, Prescott salió convencido también por Wagoner. Y ahora eran 3 que tenían las mismas creencias, pero todos ellos tenían algo en común: guardaban el sábado y tenían nueva luz. Miren qué más sigue diciendo el testimonio de Hudson. Si él hubiera estado dispuesto a reconocer este error, podría haber sido protegido de muchas enseñanzas extrañas posteriormente, como dice aquí, contrarias a nuestro gran mensaje. Si él hubiera estado dispuesto a reconocer su error, Prescott, y si él hubiera estado dispuesto a mantenerse en las sendas antiguas, él hubiera sido protegido de ese error. Lamentablemente, esto mismo es lo que está ocurriendo hoy. Muchos están siguiendo las pisadas
de estos pastores nuevos en el 2022 con su nueva manera de interpretar. El testimonio sigue diciendo, cuando el hermano Prescott, dice aquí, cuando el hermano Prescott y el doctor Waggoner estuvieron en Inglaterra, fíjense ahora quién se añade. El hermano Conradi estaba a la cabeza en toda la obra en Europa y a menudo estaban juntos. Y el hermano de la review donde le decía que habían faltas en el conflicto de los siglos. Fíjense que para ese entonces, hermanos, ya Conradi estaba fuera de la iglesia y él ya estaba diseminando el conflicto de los siglos que contenían errores, y de eso fue a aprender Prescott y Waggoner. Es como que si nosotros nos metiéramos a aprender de un pastor que desecha el conflicto de los siglos, o como que si nosotros nos fuéramos a aprender, como hizo la corporación, a aprender de Babilonia, de las iglesias caídas, a cómo hacer obra misionera, a cómo llenar las iglesias, cuando ellos rechazan el don de profecía, rechazan nuestras enseñanzas doctrinales. Pues eso es lo que hizo Prescott y Waggoner. Miren qué más sigue diciendo lo que aprendió Prescott y Waggoner de Conradi. Él afirmaba, Conradi, que la hermana White había hecho declaraciones de la historia que eran falsas. Después dijo en la misma carta, me acuerdo muy bien cuando la luz del nuevo continuo vino a mi mente, como 40 años atrás. Me encontré una y otra vez con la declaración de la hermana White diciendo lo contrario. Pero este establecimiento del continuo fue apenas el primer paso para dar el segundo. Fíjense cómo se va desarrollando la apostasía. Primero desechas un punto, luego eso te va a llevar a otro segundo punto a desechar, hasta caer en una apostasía descendente, completamente oscura, y que muchos ya no salen de ahí. Así Luis Conradi, con el continuo como su primer paso en la luz nueva, dio el segundo y el tercer paso hacia la luz de una final y completa apostasía. Él, Conradi, el originador del nuevo punto de vista sobre el continuo en nuestro tiempo, dejó su ejemplo como una advertencia. ¿Qué era lo que creía Conradi del continuo? Conradi creía que el continuo era el continuo ministerio de Cristo en el santuario celestial. Eso era lo que creía Conradi. ¿Quién enseña esto? Todos estos enseñan que eso es el continuo. Uno de los mayores promotores de que el continuo es el continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial es Esteban Bohr. Pero nadie lo puede refutar porque tiene su doctorado en teología, tiene un PhD en divinidad. Y eso le importó a la mensajera del Señor para no hacerle frente a Waggoner, a Jones, a Kellos, a Conradi ya había fallecido la hermana White. Les hizo, por eso no le hicieron frente. No, ella le hizo frente. Miren lo que dice al comienzo del camino, el continuo, nuevo punto de vista, y al final del camino, una completa y total negación del último mensaje. Esta es la lógica del nuevo punto de vista del continuo, porque niega el espíritu de profecía como él mismo Conradi lo declara. ¿Qué vinieron rechazando Prescott y Waggoner?
y Kellogg's vinieron rechazando el don de profecía como lo hizo Conrad. ¿Sabe usted que eso es exactamente lo mismo que está ocurriendo? Muchos niegan el don de profecía, lo que Dios dio al comienzo. El testimonio sigue diciendo: tengo una carta manuscrita de E.J. Wagoner fechada el 22 de noviembre de 1909, en el cual él analiza el continuo en extenso. Él dice: yo conocí el punto de vista que Prescott sostenía en Londres y que Conradi enseña en su libro alemán de Daniel, y no veo cómo alguien que haya mirado las escrituras pueda sostener cualquier otro punto de vista. Quiero decir, alguien que haya mirado las escrituras como estando por sobre cualquier otro libro y siendo suficientes en sí misma. Primeros escritos afirma, dice Silvanus, clara y decididamente el antiguo punto de vista. Así el doctor Wagoner coloca la Biblia decididamente contra el espíritu de profecía y con un gesto de desprecio encubierto hacia los testimonios se declara a favor del nuevo punto de vista del continuo y se identifica con las enseñanzas de Conradi y las de él mismo. El punto de vista del doctor Wagoner y de Prescott. Fíjense que estos hombres negaban el espíritu de profecía, pero no es que lo negaran abiertamente. Conradi sí lo hizo abiertamente, pero Wagoner y Prescott, como dice aquí, un gesto de desprecio encubierto hacia los testimonios declara a favor del nuevo punto de vista del continuo. Estos hombres usaron el don de profecía para afirmar lo que ellos querían enseñar. Eso es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día con las nuevas interpretaciones que están saliendo, que contradicen a las antiguas verdades. Usan los testimonios, pero los aplican mal. Por ejemplo, los que interpretan el futurismo en base a las trompetas, usan los testimonios. Los que interpretan los tiempos de Daniel en tiempo literal, usan los testimonios. Los que interpretan Apocalipsis 17 usan los testimonios, pero los usan a su manera, no como se usaba al comienzo de este movimiento. Y a ti y a mí nos ha tocado hacerle frente a esta apostasía omega. Por eso es de suma importancia conocer nuestra historia. Miren así cómo llegaron a trabajar todos estos juntos. Conradi originó esta idea moderna y guió al profesor Prescott hacia la luz. Conradi y Wagoner, ambos apostataron y murieron fuera del mensaje. Testimonio de Hudson Silvanus. Pero el profesor Prescott aún perpetúa la doctrina apóstata de Conradi y Wagoner. ¿Desde dónde estaba trabajando Prescott con esta nueva luz, con esta nueva enseñanza? Desde dentro. Eso es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Pastores como Esteban Borg, que aún le prestan los púlpitos en las iglesias adventistas, desde ahí adentro, él sigue diseminando, él sigue compartiendo la misma creencia de Conradi, que el continuo es la continua administración de Cristo en el santuario celestial. Desde ahí adentro, muchos pastores siguen diseminando lo que estos hombres creían, pero porque este tipo de adventista no conoce la luz de la verdad presente que Dios dio al comienzo de estos años.
Cuando estuvimos trabajando juntos en Inglaterra, observé que el profesor Prescott usaba la versión americana revisada de la Biblia. Le pregunté por qué no usaba la versión autorizada. Él dijo, yo le voy a mostrar porque uso la nueva versión de la Biblia, la King James revisada. Entonces fue a Daniel capítulo 8 y me mostró que la versión revisada era mucho más favorable a su nuevo punto de vista del continuo que la versión antigua autorizada, y él la usaba desde entonces. Y esta es la razón por la cual lo usa. Se adecuó al punto de vista de Conradi Wagoner sobre el continuo. En Inglaterra, el profesor Prescott me dijo, si solo pudiera enseñar estos nuevos puntos de vista en Norteamérica, cambiaría toda la cara de nuestra obra. Y esto es lo que ha estado tratando de hacer durante los últimos 40 años. No hay nada nuevo debajo del sol sin que haya de ser sacado a la luz. Así es como trabajó el enemigo introduciendo la apostasía alfa en las puertas de esta iglesia que Dios levantó. Y ahora, en el 2022, pasados 178 años, a nosotros nos toca hacerle frente a los errores que se han introducido en este remanente. Hay dos tipos de adventistas: los que conocen de dónde vienen y para dónde van, y los que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Los que se unen en continuo ecumenismo, no importa lo que cada quien crea, lo que cada quien enseña, solamente nos unimos para hacer obra. Eso es lo que hace el catolicismo, eso es lo que hace el protestantismo. Se unen en puntos comunes en los que están de acuerdo, pero en los que no están de acuerdo jamás los tocan, porque se dividirían. Por eso en el historicismo se tocan estos puntos, y aquel que no encaja solito se va. Probablemente no nos dé el tiempo para terminar esta presentación, pero si Dios nos los permite, continuaremos en la tarde. Y quiero decirles, hermanos, que a ustedes y a mí, Dios nos ha llamado para hacerle frente a los errores del presente. Poco antes del final del siglo pasado, él volvió a los Estados Unidos, y un par de años después se volvió editor de la Review and Herald. Después de algún tiempo comenzó una serie de artículos sobre Daniel para colocar este nuevo punto de vista sobre el continuo. El nuevo punto de vista, y cambió casi todas las fechas proféticas de las profecías, moviendo casi todas las fechas de nuestra obra profética. Eso es lo que hacen los futuristas. Cambian todo para adaptarlo a su nueva interpretación. Aquí nos dice la conclusión que llegó el hermano que en ese entonces era Prescott, en una carta escrita al hermano Daniels por el hermano George D. Starr, el 21 de junio de 1930, él declara que la hermana White le dijo: yo tengo mi comisión del Señor de ver que él, el profesor Prescott, se desconecte de la Review and Herald, porque dijo ella, el hermano Starr, si este hombre permanece en la Review, él va a descarriar toda esta denominación.
profecía, en el espíritu de profecía, he encontrado que el conflicto de los siglos está lleno de errores. En una carta personal dirigida a mí, él me dijo que el conflicto de los siglos tenía que ser revisado para que estuviera en armonía con los hechos. Sus profundas investigaciones con los escritos de hombres no inspirados le dieron la autoridad y la habilidad de probar que la inspirada profeta de Dios estaba errada. Evidentemente, él no pertenece a aquellos que creen en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. No es de admirar que la hermana White dijese que si él permaneciese como editor de la Review, descarriaría a toda la denominación. Los años que han pasado han confirmado esa declaración. Por eso, hermanos, es tiempo de despertar y de hacerle frente a estos errores. Tenemos que agarrar valor de donde no lo tenemos y tenemos que agarrar fidelidad hacia Dios. Aunque se desplomen los cielos, aunque las potencias de los mundos sean conmovidas, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro La Educación, página 54, dice: se necesitan hombres y mujeres valientes que no teman a llamar a el pecado por su nombre. Hombres que sean sinceros, que sean fieles a Dios como la brújula al polo. Hombres y mujeres que no se vendan ni se compren por un salario. Hombres que sean fieles a Dios como la brújula al polo. Por eso, hermanos, que nos han acompañado durante esta presentación, por la tarde enfrentaremos a estos dos tipos de sostén propio que se han levantado hoy. Hoy no nos ha dado el tiempo en esta mañana para presentarlo, pero en la tarde tocaremos este punto. Porque nos ha tocado a nosotros en este año no solamente enfrentar las falsas doctrinas, no solamente enfrentar la apostasía omega, no solamente enfrentar esta nueva luz, también nos va a tocar enfrentar estos nuevos falsos levantamientos de sostén propio, que lamentablemente en sus espaldas llevan colocadas sostén propio historicista, donde muchos están siguiendo la apostasía. Y para aquellos que piensan que salir al campo es solamente salir, cuando ustedes van a la historia, ustedes encontrarán que las mayores y más grandes apostasías se realizaron en el campo, allá afuera. Ahí es donde se realizaron las mayores y más grandes apostasías. Y ahora nos va a tocar a nosotros hacerle frente a todas estas denominaciones que han salido después de 1844 y que se han levantado como nuevos movimientos de sostén propio, que algunos se colocan el historicismo en la espalda, y miraremos cómo es que todos estos que han salido, no tienen absolutamente nada de historicismo. Por eso les hacemos la invitación, porque a las 12 de la tarde, hora de California, creo que es 2 de la tarde, hora de México, estaremos en una mesa redonda, todos los que hemos predicado en este día, los hermanos que Dios ha utilizado para dar cada uno su mensaje que el Espíritu Santo les ha colocado. Y les hacemos la invitación para que nos acompañen ahí. Y con el poder del Espíritu Santo y la dirección de Dios, y tomados por nuestro Señor Jesucristo, podamos hacerle frente a esta apostasía omega.
y de igual manera invitarlos para la tarde con la continuación de los temas que tuvo a bien el movimiento historicista realizar durante todo este día, 22 de octubre del 2022, recordando 178 años atrás, cómo Dios levantó a un remanente y le dio sus preciosas verdades, verdades que continúan vivas hasta el día de Dios por medio de aquellos siervos fieles que están compartiendo lo que Dios dio a sus comienzos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y que el Señor nos bendiga. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor mi Dios, queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos hagas fieles portaestandartes como usaste a estos hombres, como usaste a tus profetas, como usaste a tus patriarcas, como usaste a tus discípulos, como usaste a tus reformadores, como usaste a los mileritas, como usaste a los pioneros adventistas. Y ahora, Señor, a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo de esta generación, pero a nosotros nos ha tocado el tiempo de mayor oscuridad, de mayor apostasía, donde todo está siendo sacudido, donde el zarandeo está en su pleno punto, que está sacudiendo a cualquier adventista que no está fundado sobre la roca. Te ruego y te suplico, Señor, que nos des ese espíritu de valor, que nos des ese espíritu de fe, que nos des ese poder de lo alto, que nos quites esta cobardía de nuestros labios, que nos quites esta cobardía de nuestro ser para poder hacerle frente, así como tu mensajera le hizo frente. Que podamos oír la voz de Dios diciendo a nuestras espaldas: hazle frente, no te quedes callado, no seas un perro mudo, ladra, ladra, que toda nación, pueblo, tribu y lengua te oiga, porque a ti te he levantado como atalaya para este tiempo. Te ruego y te suplico, Señor, por este despertar que tú estás levantando y que se convertirá en el fuerte pregón. Y entonces todos aquellos fieles tuyos verán venirte en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta este tiempo y no nos has dejado solos. No estamos solos. Tenemos tu palabra, tenemos los testimonios, tenemos los escritos de estos hombres que tú usaste para levantar este remanente. Te ruego y te suplico por cada hermano, laico, pastor, misionero, que está saliendo de la oscuridad y está llegando a tu luz admirable. Sé con ellos, Señor, sé conmigo y ayúdanos hasta verte venir en gloria y majestad. Que cuando nuestro nombre pase en el juicio de los vivos, si es que hemos de estar de entre los vivos, que nuestro nombre permanezca para siempre en el libro de la vida. Y si hemos de ser de los que serán juzgados muertos, de igual manera, Señor, que nuestro nombre quede permanente en ese libro de la vida. Gracias, mi Dios, por haberme dado la oportunidad de compartir mi fe con mis hermanos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. No sé si nuestros hermanos que están detrás de esta proyección quieran colocar a algún hermano para que den más información acerca de la programación que estaremos teniendo el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Les saluda su hermano amado Miguel. Bendiciones.